Durante este mes estaremos recorriendo una historia muy especial. Vamos a recorrer, hermano, el pacto de Dios con su pueblo. ¿Sí? Vamos a ver el tema renovación del pacto. Vamos a ver cómo desde Abraham, el padre de la fe, vamos a pasar por Moisés, vamos a pasar por los tiempos de la reforma y hasta que lleguemos a la promesa del nuevo pacto. Y vamos a estar caminando por una verdad muy, muy poderosa en particular. Vamos a hablar, hermano, que Dios es un Dios de pacto. ¿Y a qué me refiero con esto? Que nuestro Dios, al Dios que adoramos, no es un Dios de momentos, no es un Dios solamente de emociones temporales, de emociones pasajeras. Es un Dios que se compromete. Escúcheme bien, es un Dios que se compromete. Un Dios que establece una relación personal, una relación uno a uno, que permanece fiel. Vamos a hablar, hermano, que Dios es un Dios de pactos y es lo más glorioso. Pero el día de hoy, al ser domingo de resurrección, no vamos a comenzar desde el Génesis. Voy a cambiar un poquito el orden. No vamos a comenzar desde el Génesis. Hoy vamos a comenzar con el punto más alto, el punto más sublime de todos los pactos que podemos encontrar en la Biblia. Vamos a hablar de una tumba vacía. Vamos a hablar, hermano, hermana, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no solo es un milagro. Présteme atención, la resurrección de Cristo no solo es un milagro. La resurrección de Jesucristo es la validación del pacto eterno que Dios ha hecho con la humanidad. Sí, es la validación, el sello glorioso del pacto que Dios hizo con la humanidad. Muy bien. Entonces, el día de hoy el mundo celebra, ¿sí? En muchas partes del mundo cristiano se celebra el que Cristo vive. Entonaban los hermanos esos cantos que conmemoran la celebración de Jesucristo. Pero es importante que entendamos algo que es muy profundo, ¿sí? Algo que es irrelevante. Que Jesús no solamente resucitó para demostrar poder, porque Él es todopoderoso. Es una realidad, Él tiene todo el poder, pero no resucitó solo para manifestar o demostrar su poder. Él resucitó, Jesucristo venció a la muerte para establecer una nueva relación entre Dios y los hombres, entre usted y Él, entre cada uno de nosotros y Él. Ese fue el motivo de su resurrección. La cruz fue el pago. Todo lo que se vivió, lo que hablamos entre semana, la cruz, el sacrificio de Cristo, ese fue el pago. Pero hermano, resucitó, la resurrección fue la confirmación de ese pacto, ¿sí? La cruz, el pago, pero la resurrección prácticamente la confirmación. ¿Por qué? Porque, hermano, sin resurrección no hay un pacto vigente. Es como cuando va usted a la notaría y en esa notaría, o mejor dicho, usted establece un contrato, pero no hay un sello notarial, no hay una firma autorizada, una autoridad que dé fe y legalidad de lo que se está haciendo. Ese contrato sigue siendo simplemente un papel. Hermano, y justamente si no hubiese habido resurrección, el pacto que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros no sería un pacto legal, no sería un pacto real, no sería un pacto vigente, hermano. Sin la resurrección no tendríamos asegurada, présteme atención, sin la resurrección no tendríamos asegurada la salvación de nuestra vida. Y eso es muy trágico. Sin la resurrección no tendríamos una esperanza eterna. Sí, no confiaríamos, no podríamos garantizar que nosotros viviremos eternamente. Hermano, porque como dice Pablo en 1 Corintios 15:17, si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Yo le invito a que en casita analice este capítulo de Corintios. Dice, si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, vana, inservible, impráctica sería nuestra fe. No tendría caso. Pero hermano, hermana, hoy celebramos que el pacto no está en proceso. Hoy celebramos que este pacto ya fue consumado porque Cristo ya resucitó. Sea su nombre bendecido. Gloria sea a Dios para siempre. Entonces, hablamos de esto, del pacto eterno consumado en Cristo. Es el tema del día de hoy, que en Cristo este pacto se selló. Este pacto es garantía. Este pacto es real. Este pacto asegura que nosotros tendremos vida eterna. El primer punto, hermano, de este sermón nos habla acerca de que Dios lo que hace es restaura
una relación. ¿Por qué, hermano? Porque el texto inicia con una declaración poderosa. Le pido de favor, gracias, ¿sí? Que proyecte el versículo 20. Fíjese. Y tratamos con toda intención de resaltar lo que dice ahí. Dice, y el Dios de paz. ¿Sí? El Dios de paz. Así comienza. Y al decir, hermano, el autor a los hebreos que el Dios de paz tiene una implicación en lo que él está escribiendo. Hermano, implica que antes había un conflicto, que antes no había paz, que había un conflicto entre Dios y los hombres, que antes de que Jesucristo resucitara, hermano, ¿qué sucedía? Había una separación, había, hermano, una ruptura en la relación entre Dios y los hombres. Y dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades, présteme atención en lo que el profeta Isaías escribió, pero en vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es una pared intermedia, es un bloqueo, es un stopper, dirían algunos, que no permite que nosotros entremos confiadamente al trono de la gracia de Dios. El pecado nos vuelve enemigos de Dios, el pecado nos aleja de Dios. Pero en Cristo Jesús, fíjese, el pecado es lo que hace, pero en Cristo Jesús, Dios ya no es más enemigo para nosotros. Quiero corregir. En Cristo, nosotros ya no somos enemigos de Dios porque tu pecado, nuestra mala acción, nuestro mal proceder nos apartó de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. Pero cuando Cristo ofrece su vida y resucita, hermano, sucede ese versículo, el Dios de paz, el Dios que hace el pacto, el Dios que hace la paz con nosotros. Sí, es bien importante. Y esta verdad es clave. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo no solamente muestra poder. Porque, hermano, ¿quién se ha levantado de la tumba? Y usted me podrá decir, es que la Biblia ya nos habla de resurrecciones previas. Cristo mismo resucitó a uno de sus amigos íntimos, llamado Lázaro. Sí, pero Lázaro resucitó para volver a morir. Y en el Antiguo Testamento encontramos también otras resurrecciones. Encontramos a personas, todas ellas resucitaron, sí, pero resucitaron para volver a morir. Solamente Cristo Jesús resucitó y vive para siempre. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, le menciono, esta resurrección no solamente es una muestra del poder de Dios. La resurrección de Cristo es nuestra paz restaurada, nuestra paz, el Dios de paz. Ahora ya tenemos paz para con Dios, hermano, y es importante que lo entendamos, porque la resurrección es Dios diciendo, la relación está restaurada. Ya no eres más ajeno a mí, ya puedes acercarte a mí a través de Cristo Jesús. Quiero llevarlo un poquito hacia el Antiguo Testamento. Quizá para algunos lo que voy a mencionar sea algo que un poquito difícil de comprender, pero le platico que Dios estableció en el tiempo anterior un símbolo, un mueble llamado Arca del Pacto, Arca del Testimonio, en donde Él se iba a manifestar presente delante de Él. Y en ese cajón, esa Arca del Pacto que era hecha de madera de acacia forrada con oro, la madera de acacia representa la humanidad de Cristo y el oro representa la divinidad de Cristo. Dentro de ese cajón de esa arca había 3 elementos. Las tablas de la ley, que simbolizan el rechazo de la ley de Dios, sí, el rechazo del hombre a la ley de Dios. Estaba, hermano, una vasijita con maná, que representa el sustento de Dios rechazado por el hombre. Y estaba también dentro de esa arca la vara de Aarón que reverdeció, que simboliza la guianza de Dios rechazada por el hombre. Esos 3 elementos, la ley, el sustento y la guianza que el hombre continuamente está rechazando. Pero sobre el arca había unos querubines, ¿sí? De hecho, de una sola pieza de oro, que estaban mirando constantemente hacia abajo, hermano. Estaban, es más, mire, por ejemplo, ahí puede ver en pantalla el arca. Bien, fíjese, esos ángeles estaban mirando, ¿y qué es lo que veían? Simbolizaba que Dios estaba viendo que el hombre rechazó que el hombre rechazó su guianza, que el hombre rechazó su sustento, que el hombre rechazó su ley. Y cada vez, hermano, que el hombre quería tener relación con Dios, reconciliarse con Dios, lo que hacía era sacrificar un cordero, un becerro, dependiendo de lo que fuera. Pero para el pueblo en general se sacrificaba un cordero y la sangre de ese cordero se ponía sobre la tapa de esa arca llamada propiciatorio. Simbolizaba
que Dios ya no veía ni la ley, ni la guianza, ni el sustento del hombre rechazado por Dios, sino que veía la sangre del Cordero, y con eso, hermano, el pecado era expiado, el rechazo era expiado. Ya había una reconciliación. Bueno, eso solamente era un símbolo. Si tiene un poquito más de dudas, después le puedo platicar un poquito más al respecto. Pero eso, hermano, simplemente era un símbolo que en la persona gloriosa de Cristo Jesús se vino a consumar. Cuando Cristo ofrece su vida en la cruz del Calvario, lo hace por nuestros pecados y por nuestros delitos, hermano. Y a través del sacrificio de Cristo, hermano, Él, como dice ahí, se restaura esa relación a través de Cristo Jesús. Por eso dice el Dios de paz. Pero no solamente dice el Dios de paz. Aquí pasamos, ¿qué hace ese Dios de paz? Pasamos al segundo punto de este sermón. Dice que es un pastor que dio su vida y que la tomó de nuevo. Continuamos con este versículo 20. Después del Dios de paz, dice, ese Dios de paz, dice, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y aquí en este versículo, o en esta parte que está resaltada, encontramos verdades profundas, en particular dos verdades muy grandes. ¿Cuáles son? Que Cristo murió como sustituto, dice que resucitó a Jesús de los muertos, el gran pastor de las ovejas, dice, por la sangre del pacto eterno. Hermano, ¿qué encontramos? Que Cristo murió como sustituto, pero que Cristo resucitó como vencedor. ¿Por qué? Porque ahora ya no se le llama el buen pastor. Quiero que se imagine a Jesucristo, hermano, ante esa multitud en el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte Él dijo una frase, y espero usted se acuerde y la pueda terminar conmigo. Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero ahí dice, hermano, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Pero ponga el versículo, por favor, hermano. Ahora ya no dice el buen pastor, ahora dice, ¿soy qué? El gran pastor. Fue el buen pastor cuando ofreció su vida. Pero cuando resucitó, pasa de ser el buen pastor a convertirse, hermano, hermana, en el gran pastor que da su vida por las ovejas. Hermano, y es glorioso porque ahora más que un buen pastor es un gran pastor, porque no solamente murió conforme Él lo había dado, sino que resucitó, y resucitó con poder, con gloria y poder y gloria. Él venció la muerte. Por eso le exaltamos y le bendecimos, hermano. ¿Por qué? Porque un pastor que muere no puede guiar a las ovejas. Un pastor muerto no puede abrevar a sus ovejas, llevarlos a pastos verdes, a aguas tranquilas. Un pastor muerto no lo puede hacer. Pero un pastor que vive, hermano, un pastor que está vivo, que está presente, puede apacentar sus ovejas y cuidarlas, hermano. Y esto, por eso es que el autor a los Hebreos ahora no habla del buen pastor, habla de el gran pastor de las ovejas, el que nos está pastoreando hoy a ti y a mí, sentado desde su trono. Sea su nombre glorificado. Y esto es más glorioso, hermano. Cualquier líder que esté muerto no puede liderar. Sí, hubo muchos líderes, levantaron grandes movimientos y, hermano, mientras estuvieron con vida, su movimiento permaneció. Pero dice la palabra del Señor que cuando las cosas son de Dios permanecen, y cuando no, se desvanecen. Muchos líderes, no solamente bíblicos, sino históricamente, han presentado y han sido relevantes y han sido, hermano, muy influyentes, pero después de que su existencia sobre esta tierra termina, ¿qué es lo que sucede? Sus movimientos se van apagando, se van atenuando, algunos un poquito más lentos, pero finalmente se acaba. Pero nuestro Señor Jesucristo han pasado más de 2000 años, hermano, y véase, estamos aquí. Y no solamente nosotros, en muchos otros lugares hay congregaciones que hoy están reunidos celebrando justamente la victoria de Cristo sobre la muerte. Y esto es motivo de gloria, bendito sea Dios. Nuestro Cristo sigue vivo, nuestro Cristo nos sigue guiando, nuestro Cristo, hermano, nos sigue cuidando. Nuestro Señor Jesucristo sigue restaurando vidas, sigue restaurando familias, sigue rescatando al más vil pecador, hermano, no importa su condición, y esto es muy glorioso. Entonces, nosotros no seguimos una religión, siempre se lo he dicho, no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación, nosotros con Dios, ese Dios de paz que restauró la relación que teníamos con Él, y ahora como gran pastor nos permite, seguimos a un Cristo vivo que pastorea nuestra vida, y es lo más glorioso. Pero ¿qué hace este gran pastor? Hermano, aparte de que se convirtió del buen pastor al gran pastor porque Dios, el Dios de paz, le resucitó, nos permite pasar al tercer punto de este mensaje. Hermano, ¿qué es esta resurrección?
la que aplicó, la que ejecutó el Dios de paz, es la base del pacto. ¿Cuál es la base del pacto? Dice la tercera parte de este versículo, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué pasa con esto? Este es el corazón del mensaje. Sí, el corazón de este mensaje lo encontramos aquí, por la sangre del pacto y de un pacto eterno, hermano. ¿Qué significa esto? Desde el Génesis, como le comenté, y que vamos a comenzar a ver, hermano, que vamos a relacionar la siguiente sesión, todo el mes de abril, vamos a estar hablando de los pactos, pero en el libro del Génesis encontramos, hermano, que para todo pacto se requería sangre. ¿Se acuerda cuando el pueblo, me voy un poquito antes, cuando el hombre desobedeció, la primera pareja desobedeció a Dios y comió del fruto, hermano, del conocimiento? ¿Qué pasó? Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y Dios le prometió que los iba a restaurar, pero antes de eso los vistió con pieles. Dice la palabra del Señor en el libro del Génesis que cubrió su desnudez. ¿Pero con qué cubrió su desnudez? Con pieles. ¿De dónde salieron esas pieles? De un animalito inocente. Tuvo que haber habido, hermano, sacrificio, muerte. Y a partir de ahí, hermano, comenzamos a ver todo esto. Cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado de la esclavitud egipcia, el Señor le dijo, tienes que permanecer en tu casa. Y tu casa, los dinteles de tu puerta, tienen que ser marcados con sangre. ¿Sí? La sangre era necesaria para el pacto. La sangre, hermano, era importante. ¿Qué sucede cuando Dios hace un pacto con Abraham, el padre de la fe, le dice, ofréceme a tu hijo? Hermano, necesitan la sangre. ¿Pero por qué la sangre? ¿Por qué no simplemente lo apalabramos y quedamos de acuerdo? Tú y yo lo platicamos y así quedamos. ¿Por qué sangre? Quizá algunos lo piensen. Porque la sangre representa la vida. La sangre es vida. Por eso es que nosotros no comemos sangre. La Biblia nos dice que no comemos sangre de los animalitos. La sangre la tenemos que derramar en tierra, hermano. Porque dice la Biblia que la sangre es la vida. Sí, y es importante. ¿Por qué, hermano? Porque eso representa esa vitalidad. Entonces, para Dios, la sangre representa el dar esa vida y ese era el precio de la relación que se tenía que establecer con Dios, el precio de sangre. Y esa es la base de nuestro pacto. Pero, ¿qué pasa? Que todos esos sacrificios eran temporales. Tan es así que encontramos en el libro, hermano, en el Pentateuco, que al menos una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo para ofrecer sangre. Y no sangre propia, sino sangre ajena. Y eso era año con año, hermano. Año con año se tenía que hacer. Pero la Biblia nos dice en el capítulo 9, versículo 12 de Hebreos, que Jesucristo entró una sola vez y para siempre. Sí, una sola vez y para siempre. El viernes hacíamos mención o sabemos que el día que Cristo murió, cuando Él expiró, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque fue Dios quien quitó la pared intermedia. Porque en ese lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez. Solamente el sumo sacerdote. Una vez cada año. Hermano, este pacto que yo le estoy hablando, por la sangre del pacto, ¿y cuál es la última palabra de ese versículo, hermano? ¿Un pacto qué? Eterno. ¿Sí? Cuando tú contratas un seguro, lo contratas un seguro de autos, lo contratas por un año, la renta de una casa por un año, 6 meses, no sé. Todos los contratos tienen, hermano, cierta vigencia, pero el pacto que Dios hace con nosotros no. Es un pacto eterno y es lo más glorioso. ¿Por qué, hermano? Porque al ser eterno no depende de tu desempeño ni mi desempeño. Si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Es bien glorioso. Si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Hermano, este pacto, que es un pacto eterno, no se cancela por mis fallas. Si 7 veces cayera el justo, me dice la Escritura, 7 veces lo levantará el Señor. Es glorioso, es maravilloso, no depende de mis fallas. Es eterno, hermano, porque no expira con el tiempo. Jesucristo murió en el primer siglo, han pasado 20 siglos ya, hermano, y seguirá pasando el tiempo que sea necesario y este pacto sigue siendo vigente. Dice, por la sangre del pacto eterno, y es lo más glorioso. Fue sellado con la sangre del Hijo de Dios, con la sangre de Cristo Jesús, y es importante que nosotros lo entendamos. Así como tú sabes que las cláusulas de los contratos que nosotros establecemos son temporales, son fallidas, hermano, pero este contrato es glorioso para Dios. ¿Por qué? Porque fue sellado no con tinta, sino con sangre. Yo les mencionaba un principio, vas a la notaría y dice,
el licenciado fulano de tal, el doctor o el maestro tal, da fe y legalidad de este contrato y estampa su firma y su sello de la notaría. Hermano, este pacto de nuestro Señor Jesucristo fue sellado con sangre, la sangre de Cristo Jesús. Entonces, quiero que entiendas que tu salvación no depende de tu perfección. Dios no está buscando personas perfectas. Platicaba con una persona en el hospital en esta semana. Fui a visitarle. Y me decía eso, que quería arreglar su vida. Y le digo, no necesitas arreglar tu vida para venir a Cristo. Ven a Cristo y Él va a arreglar tu vida. Porque mucha gente piensa eso. Tengo que ser bueno, tengo que ser perfecto, me tengo que comportar mucho mejor. Y entonces ya cuando me sienta tranquilo, cuando me sienta satisfecho, entonces me voy a acercar a Dios. No funciona así. Acércate a Dios y Él se encarga de todo. Ven al Señor, echa sobre Él tus cargas y Él quitará esas cargas. Él arreglará tu vida, porque nuestra salvación no depende de la perfección de cada uno de nosotros, porque si así fuera, hermanos, nadie obtendríamos esa salvación. Hermano, nuestra salvación depende de la obra perfecta hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario y ratificada cuando esa piedra fue removida, hermano, y el ángel dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, hermano, y eso es lo más glorioso. Muy bien, entonces, ya vemos que ese Dios de paz resucita a Cristo Jesús de los muertos, y eso nos habla de un pacto, hermano, que es un compromiso que se establece y que no se viola. Pero, ¿cuál es la intención del pacto? He mencionado en repetidas ocasiones el contrato para un seguro de autos, para la renta de una casa, para la garantía de cualquier electrodoméstico o demás. Todos los contratos tienen un propósito, un contrato laboral. Vas a estar laborando conmigo durante tanto tiempo, tantos años, o un contrato indefinido. Pero el contrato tiene un propósito. Esto que leemos, que escribió el autor a los Hebreos, tiene un propósito y nos lleva al cuarto y último punto de este mensaje. ¿Cuál es el propósito? El propósito de que Jesucristo muriera en la cruz y resucitara para sellar el pacto, hermano, la intención es, lea conmigo lo que dice en pantalla, el propósito del pacto, ¿qué es? Otra vez es ¿qué? Una vida transformada. Vamos a leer el versículo 21. Dice, ese Dios de paz que resucitó a Cristo por el pacto eterno, que dice, os haga aptos para toda buena obra, ¿sí? El Dios de paz, el que quita el pecado intermedio, el que resucita a Cristo de los muertos a través de la sangre de un nuevo pacto, ese pacto tiene una intención, os haga aptos para toda buena obra, y comienza para que hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esa es la intención. ¿Para qué murió Cristo Jesús? ¿Para que se hicieran películas en el cine? ¿Para que nuestra televisión siempre en Semana Santa tuviese comerciales y que en muchos municipios de nuestra República Mexicana y en otras partes del mundo haya representaciones de lo que aconteció? No, no. El sacrificio de Cristo Jesús y su resurrección tienen un propósito, tienen una intención, y ese propósito es clave para nosotros, hermano, que la resurrección no solo nos salva, ¿sí? No solo nos salva. La muerte de Cristo Jesús y su resurrección nos transforma. Yo no sé si usted me ha prestado atención, cada vez que predico, yo los invito a la fe y al arrepentimiento. Y se lo digo y lo voy a decir también al final de este sermón. Se necesita aceptar a Jesucristo como Salvador y como Señor, ¿sí? Tenemos que aceptar a Cristo como Salvador, aquel que me rescata de mis pecados, pero como Señor, aquel que controla mi vida. Cristo no puede ser mi Señor si antes no ha limpiado mis pecados. Y limpiar mis pecados no me hace solamente salvo, sino que me tengo que meter bajo el señorío de Cristo Jesús. Y para que esto suceda, el pacto nos dice que esto nos va a ayudar, hermano. La resurrección nos va a transformar, nos ayuda a ser otras personas. ¿Por qué? Porque Dios no solamente quiere rescatarnos, el Señor quiere capacitarnos para que andemos en novedad de vida. Hermano, el Señor quiere rescatarnos. ¿Para qué? Para formarnos a su imagen, de acuerdo a su semejanza, que fue su propósito inicial, y que la desobediencia de la primera pareja trascendió hacia nosotros, hermano, perdiendo esa imagen gloriosa. Aparte de eso, Él quiere rescatarnos para que seamos instrumentos en sus manos y proclamemos el evangelio, hermano, a toda criatura. Es importante que nosotros lo hagamos. Pero el pacto
es importante que lo entiendas. No solamente es posición. Es decir, ya eres salvo, dices, ya soy cristiano. Pero no solamente es una posición, un título. Todos los que estamos aquí, que hemos aceptado a Cristo como Salvador, podemos decir somos cristianos, somos creyentes. Y le hemos aceptado y nos metemos bajo su señorío. No solamente es posición, es transformación. El que se dice andar en Cristo debe andar como Él anduvo, dice la Biblia. Debe haber transformación. Si tus brazos antes se empuñaban para golpear, hoy se deben de extender para bendecir. Si tu boca se abría antes para maldecir y vociferar, hoy se debe abrir para glorificar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Si nuestros pies iban tras el pecado, tras la maldad, hoy se deben de encaminar, hermano, hacia todo lo bueno, todo lo correcto. Y puedo continuar con esta serie de analogías, pero debe haber un cambio, debe haber una transformación. Hermano, es bien importante. El cristianismo no es religión. La tumba vacía no es religión, es transformación, es relación con Dios y es lo más glorioso, es lo que debemos entender. ¿Por qué, hermano? Porque la evidencia de un pacto vivo es una vida transformada. ¿Sí? Muchos quizá te digan, ¿qué te pasó? Te va a ver tu conocido, compañero, familiar que te conoció antes de aceptar a Cristo. ¿Qué te pasó, hermana? Te veo diferente. Te ves tranquilo, te ves tranquila. Tu proceder, tu hablar no es el mismo. ¿Qué pasó? Podemos decir, el que murió en la cruz y que abandonó la tumba es mi Salvador y es mi Señor. Dice, ¿estás en una religión? No, no estoy en una religión. Estoy en una relación con un Dios vivo, con un Dios verdadero, con un Dios que cambia. Y es bien glorioso, hermano. Ese pacto que Él selló con sangre, nos hace aptos para toda buena obra. No es tu capacidad. No eres tú el que estás, hermano, venciendo el pecado, sino es Cristo en ti, es el Señor en nuestra vida. El que Él haya resucitado nos hace, hermano, nos hace aptos para toda buena obra, para que hagamos la voluntad de Dios. Fíjese, haciendo Él, nuestro Dios, en nosotros lo que es agradable delante de Él. De nosotros mismos no podemos. Pablo mismo decía, miserable hombre de mí. ¿Por qué? Porque queriendo hacer lo bueno no lo hago. Pero hallo esta verdad en mí, decía Pablo, que Cristo es poderoso dentro de mí. De nosotros mismos no podemos. Dice, Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y termina esto, hermano. Por eso es que estamos este domingo aquí exaltando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Dice al final, después del último punto y coma, lea conmigo, ¿qué dice? Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, léalo. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No es solo una tradición, hermano, que recordemos el que Cristo murió. Estamos en fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros sabemos, recordamos, traemos a nuestra mente que, hermano, que la tumba se quedó vacía. Esa tumba fría, hermano, fue abandonada en un cuerpo glorificado por nuestro Señor Jesucristo. Es motivo de que, como el autor de los Hebreos lo declara, damos gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Hermano, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo se dará en nosotros esta situación? Cuando nosotros aceptemos a ese Dios de paz, que tengamos esa relación. Entonces, hoy, este domingo, no solamente celebramos la resurrección de Jesucristo. Hay más que eso. Todos los cantos fueron alusivos a la muerte y resurrección, pero hay más que eso. No solo es recordar, en unos momentos más participaremos de la mesa del Señor conmemorando la muerte y resurrección de Cristo, pero hay algo más. Celebramos que el pacto ha sido consumado, que ese pacto ha sido sellado. Celebramos que nuestra relación con Dios ha sido restaurada. Ya no soy más enemigo de Dios. Ahora soy llamado hijo de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Es lo que conmemoramos. Hermano, ¿qué vemos? Que Cristo vive. Celebramos el que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y esto nos da esperanza. Sabemos que para nosotros hoy el morir es Cristo y el morir es ganancia.
Fui a visitar a una persona, como ya le mencioné esta semana. Su cuerpo poco a poco está fallando su cuerpo. Y le comenté yo, y lo digo con todo respeto, nuestro cuerpo tiene que irse. Todo de una sola vez, o quizá pedacito por pedacito. Le pregunté, si tu corazón se detuviera en esta noche, en este día, ¿qué sería de tu vida? ¿Estás seguro de que estarías con el Señor después de que le expliqué algunas cosas? Y él pudo contestar, sí, estoy seguro. Y esto es lo más glorioso que nosotros debemos tener de esperanza, hermano, que aunque esta nuestra carne sea deshecha, hermano, aunque nuestro cuerpo se deshaga, sabemos que veremos a Cristo Jesús por los siglos de los siglos, que estaremos delante de su presencia. ¿Cuándo? Cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, estaremos con todos los santos entonando el cántico de redención, porque Cristo vive. Porque Él vive y vive para siempre. Yo tengo la seguridad, porque dice la misma palabra, que Dios, que Cristo Jesús no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió y Él lo hará. Y si Él prometió y dijo, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, Él lo cumplirá. Él lo cumplirá si es que usted, hermano, hermana, amigo, amiga, cree, acepta lo que este Dios de paz hace. Restaurar esa relación. Se acepta el sacrificio de Cristo Jesús como Salvador y se mete bajo su señorío. Hermano, la tumba vacía no es el final de la historia. No, la tumba vacía es el inicio de una nueva relación con Dios. Escúcheme, de una nueva relación con Dios. Entonces, hoy Dios no nos ofrece una religión. Se los he comentado y se los repito nuevamente. No nos ofrece una religión, nos ofrece un pacto, ¿sí? Con las características que te mencioné. Es eterno, es sellado con sangre que representa la vida. No es temporal, hermano, no tiene cláusulas de vencimiento ni de exclusiones. No, es un pacto para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Hermano, no ofrece reglas, no hay cláusulas. Lo único que pide es relación. Lo único que pide es, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Este es el único requisito. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Único requisito, que creas en Cristo Jesús, que aceptes su sacrificio. Y esto es lo más glorioso. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo. Él al morir en la cruz pagó el precio por nuestros pecados, por mi pecado. Yo merecía estar en ese lugar, pero Cristo ya lo hizo todo y por eso le alabo y le bendigo. Y también lo hizo por ti y por mí. Pero necesitamos aceptar ese sacrificio. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, lo único que se necesita es responder con fe. ¿Lo crees? ¿Crees esto que te estoy comentando? Jesucristo se acercó a un hombre y le dijo, si crees, serás salvo. ¿Crees? Y el hombre respondió, creo. Coma. Hay una coma en ese versículo. El hombre dijo, ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué te lo menciono? Porque a lo mejor te cuesta trabajo creer lo que el pastor está diciendo respecto al libro de los Hebreos, respecto a la vida de Jesucristo. Quizá entre nosotros haya alguien que le cueste trabajo mentalizar. La Biblia nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque les son locura. Hermano, hermana, pero si tú crees y le dices a Dios, creo, ayuda a mi incredulidad, te aseguro que tú entrarás en este pacto eterno. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, quizá estés viviendo, estés pensando en un contrato débil de vida. Quizá, no lo sé, estás viviendo como si el pacto fuera muy débil, pero te quiero decir una cosa, que es un pacto sellado con sangre y puedes obtenerlo. Hermano, quizá estás viviendo como si Dios estuviera muy lejos, muy apartado, pero Dios está más cerca de lo que crees. Dios está más cerca de lo que crees, está presente en este lugar y quiere restaurar nuestra vida. Pero hoy Dios nos está recordando que este pacto sigue estando vigente. Han pasado 20 siglos, pero este pacto sigue estando vigente. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Él está vivo y este pacto sigue vigente. Y esta gracia que se manifestó en la cruz sigue operando hoy en día.
Hay alguien que quiere aferrarse a este pacto, tomar este pacto. Es lo más glorioso que nosotros podemos hacer, que podemos mantener. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, sigues siendo enemigo de Dios. Versículo 20, por favor, hermano. No conoces al Dios de paz, ese Dios de paz. Si no has aceptado a Cristo, si no tienes esa relación con Él, no puedes decir el Dios de paz. Pero no es porque Él no siga haciendo la paz, es porque tú no la quieres aceptar. Pero ahí es Dios de paz, sigue estando llamando. Ese Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del nuevo pacto, dice el versículo 21, Él os hará aptos, en el versículo 21, os haga aptos para la buena obra. No es por ti, es por el Señor. ¿Quieres con la ayuda del Señor hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres que Él haga en ti lo que es agradable delante de Él por Jesucristo? Solamente acéptalo. Vamos a ponernos en pie, hermano, hermana.